Todo bien, se entendió y a mí. ¿Sí? ¿Hasta qué capítulo vieron? Escucho. ¿Qué me pueden Hasta hablar? el ¿De qué 7. temas? ¿Perdón qué? ¿Mm? Hola. ¿Quién me puede dar un pantallazo de lo que aprendió o de lo que vio? ¿Nadie? Disculpa, ya Vamos a leer. ¿Quién me puede dar un pantallazo de los videos que vio? ¿Mm? ¿Nadie? Disculpa, yo tengo una pregunta. En el ¿Qué pasa? flujo transversal sobre un cilindro para determinar el factor de fricción, la fórmula no me quedó muy claro porque se corta el video, ¿no ves? Y después hay que pasar al capítulo 7, pero muestra, digamos, tres enunciados, o sea, tres ejemplos para calcular. Ujú. Ya. ¿Alguien más, chicos? Una consulta así como la de Bianca. ¿Alguien más? ¿Nadie me puede comentar qué más vio? No necesariamente dudas, ¿no? Sino algo que les haya llamado la atención, algo que quisieran reforzar un poco más, algo así. ¿Mm? ¿Nadie? Em, en el flujo en conducciones, en esa parte no lo entendí muy bien. O sea, podría volver a repetirlo para que se pueda entender mejor. Claro, claro, Alejandro. Flujo en conducciones y factor de fricción, ¿no? ¿Algo más? Yo quisiera que me aclararas algo, digamos, en el análisis dimensional, ¿no es? Para la reducción del número de variables, es a través del balance macroscópico, eh, o sea, es a través de un balance, ¿no es? Así es, Sí, esa es la forma para poder disminuir el número de las variables, ¿no es? sí, sí, está bien, está bien. Es una forma de reducir el número de variables. Ah, ya, Claro, gracias. lo que pasa es que, bueno, no sé de dónde sacaste ese tema, si no, no lo vemos, creo acá. Bueno, los videos que le mandé no está. En ¿O sí está? el video 5 habla sobre el análisis dimensional y más abajito hay una fórmula del balance macroscópico de la energía mecánica. Ujú. Y después en los demás videos hay ejemplos sobre el balance. Ah, ya, ya, muy bien, muy bien. Ya, es justo este capítulo el que nos dice igual Alejandra, creo que es este, ¿no? Igual del flujo en conducciones. Ya. Bueno, vamos a repasar entonces este capítulo. Está un poco incompleto, la verdad. Vamos a añadirlo hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
En este capítulo vamos a ver todo lo que es referente a lo que es al análisis dimensional y al transporte de interfase. Además vamos a ver un poco de lo que es la definición del factor de fricción. ¿A qué nos referimos cuando decimos análisis dimensional? El análisis dimensional en sí es una herramienta que a nosotros nos permite simplificar el estudio de un fenómeno. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos el estudio de un fenómeno, o bueno, cuando nosotros tenemos el estudio de un fenómeno, tenemos que evaluar un montón de variables involucradas, como ser, por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio del fenómeno de la lluvia, tenemos que ver la presión atmosférica que hubo ese día, o bueno, la presión, la humedad que había en el ambiente, tenemos que ver la temperatura que había en el ambiente ese día, el grado de precipitaciones, o sea, un montón de variables, ¿no? Y el análisis dimensional se utiliza para facilitar ese estudio. ¿Por qué? En vez de hacer un análisis de todas esas variables, nosotros podemos englobarlas y así reducir el número de variables. Es decir, si yo tengo que un fenómeno depende de 4 variables, entre ellas A, B, C y D, si nosotros le aplicamos el análisis dimensional, podemos reducir esas variables. En vez de que dependa de 4 variables independientes, podemos hacer que dependan de dos. O sea, en vez de variar 4 cosas, podremos variar solamente dos. Y eso nos permite, como estamos reduciendo las variables que vamos a controlar, nos permite reducir el número de experimentaciones que tenemos que hacer. Si antes, al tener más variables, necesitábamos hacer más variaciones puntuales, ahora al tener menos variables, necesitamos hacer menos ensayos, es decir, menos experimentos. Y el uso más importante de lo que es el análisis dimensional en las operaciones unitarias, en realidad se usa en todo, ¿no? Pero el uso que se le da en la primera unidad es el uso para hacer un cambio de escala. Es decir, pasar de una escala de laboratorio a una escala industrial. Para que me entiendan un poco sobre el análisis dimensional, vamos a hablar un poco sobre lo que es el cambio de escala, ¿ya? Cambio de escala. No lo veían en realidad conmigo, lo veían con el ingeniero Yanis, ingeniero Napoleón, pero ya no está, digamos, ¿no? Entonces lo vamos a ver un poco conmigo. ¿Qué pasa con el cambio de escala? El cambio de escala parte del análisis dimensional. El análisis dimensional en sí lo que está haciendo es agrupar variables y en vez de hacer variaciones o hacer muchas variaciones, sencillamente hacemos una variación en ese número adimensional. Por ejemplo, con lo que ustedes ya saben, con lo que ustedes ya vieron, ¿se acuerdan del número de Reynolds? Número de Reynolds. ¿Se acuerdan o no? Número de Reynolds. ¿A qué teníamos nosotros que era igual el número de Reynolds? Teníamos que el número de Reynolds era igual a la velocidad por el diámetro por la densidad. Y todo eso sobre la viscosidad dinámica. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá con el análisis dimensional? Con el análisis dimensional, en vez de nosotros de empezar a hacer variaciones de velocidad, de diámetro, de densidad y de viscosidad dinámica, en sí lo que se hizo fue agrupar todas esas variables y hacerlas como un tipo de nueva variable, pero que no tenga dimensiones. Entonces, para nosotros ahora, en vez de hacer 4 variaciones en este caso, se nos hace más fácil hacer una variación única. ¿Ya? ¿Por qué? Van a ver ustedes que, por ejemplo, hay fenómenos como ser el fenómeno del factor de fricción, que dependen de un montón de variables. Por ejemplo, aquí en este caso, el factor de fricción depende de qué? Depende de la geometría de la geometría del sistema, depende del tipo de, depende de las propiedades del fluido, depende de las propiedades del fluido, depende de las propiedades del sistema, y entre otras cosas. Entonces, el factor de fricción depende de muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando se le hizo el análisis dimensional, en vez de tener tantas variables metidas, como ser las propiedades del fluido, la geometría y las propiedades del sistema, se hizo un arreglo
en ese modelo o en ese balance. Entonces, al hacer el arreglo, lo que se hizo en realidad fue agrupar las variables involucradas. Entonces, en vez de poner todas las propiedades del fluido, la geometría del sistema, en realidad lo que se hizo fue agrupar y ver cuáles de esas variables realmente me influían con mayor proporción al fenómeno. Y ahí nace lo que es el análisis dimensional, donde nosotros podemos, en vez de hablar de tantas variables, agruparlas en una. Entonces lo que se buscó fue que en vez de hacer variar tantas cosas, sencillamente hagamos la variación en una variable puntual y con esa variable puntual estudiemos cómo cambia el fenómeno. Si se dan cuenta aquí, si yo hago cambiar el número de Reynolds, en sí es como si hubiese hecho cambiar alguna de estas variables, ya sea la velocidad, ya sea el diámetro, la densidad o la viscosidad dinámica. Entonces, en vez de hacer 4 cambios, yo sencillamente hago un cambio. Y eso a mí me permite reducir el número de experiencias en laboratorio. Por ejemplo, digamos, ¿por qué digo reducir el número de experiencias en laboratorio? Yo sé, por ejemplo, de que con un Reynolds de 4000 voy a tener un factor de fricción de 5, bueno, de 0.01, ¿ya? Pero para que el número de Reynolds valga 4000, pueden haber diferentes combinaciones de estas 4 variables, ¿no? No sé, para que me dé 4000, digo, ¿no? Puede ser que la velocidad valga 4000 y todo lo demás valga 1. Y aún así, la experiencia que yo hice con este número de Reynolds me representaría a todas estas variables, porque el número de Reynolds sigue valiendo 4000. Pero si yo esta vez modificase mi sistema y fuese así, que la velocidad en realidad valga 2000, pero que el diámetro de la tubería valga 2, de igual forma la experiencia que yo hice con este cambio me representa a este fenómeno. Porque aunque tal vez las variables más pequeñas sean diferentes, la variable analizada en el análisis dimensional tiene el mismo valor. Entonces el fenómeno puede ser descrito de la misma forma. Entonces ya ustedes se imaginan, ¿no? Hay un millón de combinaciones posibles de tal forma de que el número de Reynolds sea 4000. Entonces quiere decir que al hacer solamente el estudio de este valor del número de Reynolds, yo puedo representar un montón de experiencias. Ya no tendría yo que hacer otra vez la experiencia variando, no sé, este caso 1, caso 2, caso 3 y así caso n. Ya no tengo por qué hacerlo así porque lo adimensioné. Establecí una variable dimensional y yo fui cambiando el valor de esa variable dimensional. Entonces, si yo hago los arreglos necesarios, puedo obtener el valor de cualquier fenómeno con esa variable dimensional y esa variable dimensional engloba a todos los posibles casos de las variables más pequeñas. Ya es un poco más abstracto en este sentido. Estamos entonces para eso nos sirve el análisis dimensional. Para en vez de hacer un cambio puntual en alguna propiedad del sistema, yo establezca un caso general y ese caso general me permita a mí representar todo tipo de sistemas que cumplan la condición del número dimensional. ¿Vieron? Entonces, si aquí yo no hubiese tomado esta forma, yo podría haber dicho que el factor de fricción depende de la velocidad, del diámetro, de la densidad y de la viscosidad dinámica. Entonces yo tendría 4 variables independientes. Tendría que ir variando una por una y encontrar algo que me represente a un caso específico. Pero tendrían que ser un montón de experimentaciones porque la velocidad puede valer algo, el diámetro puede valer otra cosa, la densidad otra cosa y la viscosidad otra cosa. Entonces se me hace un estudio infinito, ¿no? Hartísimas posibilidades, entonces necesito hartísimos experimentos. En cambio, si yo lo hago, yo lo dimensiono, si trato de esquematizarlo y agrupar las variables de tal forma de que esas variables no tengan dimensión, entonces el estudio se me hace más fácil. Ya no tengo por qué jugar con esas 4 variables. Sencillamente juego con la que me representa las 4 y ya esa variable que me representa las 4 significa que si yo combino todas esas de tal forma de que se cumpla la proporción que yo estoy diciendo, entonces ese caso es representado por ese fenómeno. Y así.
Ya no sé si me habrán entendido un poco en esta parte, es un poco más abstracta. Como les digo, esto se explicaba en una clase, más o menos una clase entera. ¿Ya? Por eso es que ya venían con la idea aquí en la oscilatura. Consultas, dudas sobre esta parte de, de análisis dimensional. ¿Escucho? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? En realidad, el análisis dimensional, además de reducirnos el número de experiencias y el número de variables, nos ayuda harto en la aplicación del cambio de escala. Para hacer un cambio de escala, nosotros tenemos que cumplir dos condiciones, ¿ya? Tenemos que cumplir dos condiciones. Dos condiciones. Tengo, si escuchan una voz en mi auxiliar. Ya, tenemos que cumplir dos condiciones. La primera condición es similitud geométrica. Similitud geométrica. ¿Ya? Y la siguiente condición es una similitud dinámica. ¿Ya? ¿Qué significa una similitud geométrica? ¿Me dicen, porfa? ¿A qué me refiero cuando hablo de una similitud geométrica? Una forma Algo similar. Exactamente. Similitud geométrica significa una forma similar o la misma forma. ¿Ya? Habla o hace referencia a la forma del sistema. Forma del sistema. Muy bien. ¿Y a qué creen ustedes que se refiere con una similitud dinámica? Que se mueve de la misma forma. Que se mueve de la misma forma, que se comporta de la misma forma. Según ustedes, en todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿cuál me habla de la dinámica del sistema? ¿Cuál me habla de la dinámica del sistema? ¿O qué me habla de la dinámica del sistema? ¿Me avisan? ¿Algo me representa o algo que tenga que ver con la dinámica del sistema? La viscosidad dinámica. Puede ser, pero algo más. El caudal. La dinámica del sistema, ¿qué cosa, perdón? La velocidad. Puede ser, algo más, tan cerca de los dos. Muy bien, Luis Fernando. Una variable que me hable de la dinámica del sistema es el número de Reynolds. Ese número a mí me define la dinámica del sistema. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds es el que me involucra todas las variables de tal forma que yo pueda definir en qué tipo de régimen me encuentro. ¿Ya? No se olviden que la dinámica del sistema hace referencia al tipo de régimen en el cual ustedes están. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, si yo quiero hacer una dinámica, si yo quiero hacer un cambio de escala, yo tendría que tener una forma semejante, una forma similar, y tendría que tener una dinámica similar. ¿Qué tal, digamos, si yo, o sea, si nosotros
tenemos en el laboratorio un agitador, ¿ya? ¿Todos conocen un agitador? Sí, ¿no? Ya, vamos a decir que sí. Todos conocemos un agitador. Entonces, este agitador que yo tengo en el laboratorio bueno, tiene la capacidad de tener 10 litros, vamos a ver. O sea, es como un galón, digamos. Yo le puedo meter a ese agitador 10 litros, ¿ya? Quiere decir que es chiquitingo. Está en una escala de laboratorio. Una escala de laboratorio, ¿ya? Pero si yo hago una experiencia, o sea, si yo hago una experiencia en ese laboratorio, porque esto es lo que normalmente se hace, cuando uno quiere pasar a un proceso industrial, lo primero que tiene que hacer es llevar el proceso a cabo en una escala más pequeña. Puede ser la escala de un laboratorio o puede ser la escala de una planta piloto. Una planta piloto es una planta en pequeña escala, ¿no? O sea que si bien ya es más con equipos de operaciones unitarias y cosas así, aún no es tan grande, aún no es tan grande. Es como hacer cerveza artesanal, pongámosle. Ese es el proceso a pequeña escala. Cerveza artesanal es hacer la cerveza a pequeña escala, ¿ya? En cambio, si ustedes van, digamos, a CBN, CBN es hacer cerveza a escala industrial. En el tanque que ustedes hacen cerveza artesanal son 20 litros, o 20 litros por cada tanque. En cambio, en CBN son, pónganle, 315 hectolitros, o sea, 31.000 litros. Es a más grande escala, ¿ya? Pero eso no es que haya empezado así. Normalmente, para hacer esos diseños y pasar de una escala pequeña a una escala industrial, lo que se hace es aplicar el cambio de escala. ¿A qué se refiere con este cambio de escala? Ya, vamos a decir esto. Nosotros tenemos en este agitador, que el agitador es un cilindro, y el cilindro tiene un diámetro 1, digamos, diámetro 1, y tiene una altura 1. O sea, es pequeñito. Y además, en este agitador se está teniendo una sustancia, no sé, la que ustedes quieran, digamos, no sé, pilfrut, digamos, ¿no? Estamos agitando pilfrut. ¿Ya? ¿Qué sucede? Este agitador tiene una velocidad de agitación que se va a llamar n sub 1, ¿ya? Y lo que nosotros queremos hacer, digamos, ¿no? Nosotros empezamos a vender pilfrut en nuestra casa y ahora lo que queremos hacer es pasarlo a una escala industrial. O sea, no sé, no fue excelente en lo que es la venta y ahora vimos que se puede hacer harta plata con eso. Entonces lo que queremos hacer es pasarlo a un nivel industrial. Pero el chiste va a ser este. No es lo mismo, no es lo mismo hacer 20 litros de pilfrut que hacer 20.000 litros de pilfrut. No es lo mismo. Pongámosle, digamos que ustedes acá en su agitador, no sé, a mí me dar un dato. Ustedes agitaban su pilfrut a 2 RPM, a 2 vueltas por minuto. No, y es muy, muy lento todavía, ¿no? Unas 200 RPM, 200 vueltas por minuto. Pero si ustedes agitan a esa velocidad 20.000 litros, puede ser que no tengan una mezcla tan buena. Entonces es porque se ha hecho un mal cambio de escala. No me van a decir, no, pero si son 20.000 litros y vos producís 20, pues lo multiplicás por 1.000 todingo, ¿no? Hay personas que tal vez a veces pensamos así. Tal vez suena muy fácil, ¿no? Y es verdad, en algunos casos da, digamos, ¿no? Solamente multiplicarlo todo por el cambio de escala, ¿no? Si querías hacer 20 litros y ahora querías hacer 20.000, lo multiplicamos por 1.000 todo. A veces funciona, a veces no. Entonces, para eso es que se aplica el cambio de escala. Pero ese cambio de escala tiene una condición. Bueno, tiene dos. La primera condición es que tiene que tener una similitud geométrica. Es decir, que el cambio de escala, o bueno, en donde se va a aplicar el cambio de escala, tenga una forma parecida. Yo les pregunto, ¿será que tienen una forma parecida? Sí, ¿Tienen la forma geométrica parecida? Sí, ¿no? Ambos son cilindros, ¿no?
Entonces quiere decir que cumplen la primera condición, que tienen una similitud geométrica. Y ahora, similitud dinámica. Similitud dinámica. ¿Qué condición tendrían que cumplir para que la dinámica sea semejante? El mismo número de Reynolds. El mismo número de Reynolds, ¿no? Entonces nosotros para hacer el cambio de escala tendríamos que ir paso por paso. ¿Ya? Paso por paso. ¿Cómo podría ser? Vamos, primera condición. Similitud geométrica. Si ambos tienen la misma forma o una forma semejante, ¿a qué voy a apuntar? ¿A que tengan el mismo diámetro, la misma altura o a qué? El cambio de escala que yo le dije del pilfrut, ¿en función de qué está? Ya les dije, producíamos 20 litros de pilfrut y ahora quiero producir 20.000 litros de pilfrut. En la capacidad. ¿En función de qué está? Del volumen. ¿De qué? En función del volumen, ¿no? Muy bien. Entonces quiere decir que en realidad la similitud geométrica, además de tener la misma forma, en sí tiene que ir orientada al cambio que voy a hacer, digamos, ¿no? En este caso es un cambio de producción o un cambio de materia a tratar. Entonces quiere decir que el volumen 1 debería ser semejante al volumen 2, no iguales, semejantes. Entonces acá yo tengo que buscar una proporción. Tengo que buscar una proporción. ¿Qué es lo que pasa? Que el volumen 2, en este caso, va a ser igual, no sé, digamos, a 1000 veces el volumen 1, ¿no? Más o menos en nuestro caso. Tiene que haber una proporción. Normalmente esta proporción se la pone de esta manera, ¿ya? Volumen 2 sobre volumen 1 es igual a, no sé, digamos, a P, que va a ser proporción. Entonces, esa es la similitud geométrica. Esa es la similitud geométrica. Y la similitud dinámica, como ustedes me dijeron, hace referencia al número de Reynolds. Quiere decir que la dinámica del sistema 1 tiene que ser la misma dinámica del sistema 2. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho que el número de Reynolds era igual a ¿qué? El número de Reynolds es igual a la densidad por el diámetro 1, por la velocidad 1, que en este caso es la velocidad de agitación, sobre la viscosidad dinámica 1. Bueno, la viscosidad dinámica. Y en el caso del número de Reynolds 2, de la misma forma, ¿no? Densidad por diámetro 2 por número velocidad de agitación 2 sobre viscosidad dinámica 2. Ahora, como yo quiero hacer el mismo fluido, o sea, quiero hacer la misma sustancia, la viscosidad del líquido en el tanque 1 es la misma viscosidad del líquido en el tanque 2, porque es el mismo fluido. Y de la misma forma la densidad, ¿no? La densidad del fluido en el tanque 1 es la misma densidad del fluido en el tanque 2, porque es el mismo líquido. Es el mismo líquido. Entonces lo que se hizo en realidad acá fue encontrar una proporción que debe cumplir el diámetro por la velocidad con la que se agita. Entonces aquí ustedes acaban de encontrar cuánto debería valer la velocidad de agitación según cómo varió el diámetro. Quiere decir, y allá ustedes se ponen datos, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir acá? Que yo puedo calcular en sí cuánta velocidad debe tener este segundo tanque a partir de qué? A partir de su similitud geométrica. Entonces yo ya podría corregir mi agitador. Yo podría establecer en realidad a qué velocidad debo agitar mi sustancia para que haya una mezcla parecida a la de mi escala de laboratorio. ¿Ya? Y ahí ya se hizo su cambio de escala. ¿Estamos? Ya aquí es más que todo, es algo teórico, ¿no? Es algo teórico que ustedes tienen que entenderlo, lo van a ver con más detalle en operaciones unitarias 1.
Solamente es para que vean la aplicación que hay del análisis dimensional. Entonces vimos, ¿no? Que el análisis dimensional, en vez de decir en vez de decir que tiene la misma velocidad, que tienen el mismo diámetro, que tienen el mismo todo, yo sencillamente puedo agrupar todas esas variables y decir, para que sean similares de una forma dinámica, tienen que tener el mismo número de Reynolds. Y listo. Me evité, digamos, el hacer tantos estudios y tantos cambios. Sencillamente hago la variación en un grupo puntual. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito esta parte de lo que es el cambio de escala? Primera vez que lo explico, la verdad, aquí en oscilatura. No lo llevan conmigo, lo llevan con el Inge. ¿Ya? Pero ¿qué tal? ¿Se entiende un poco lo que es el cambio de escala? Me interesa que ustedes me recuerden, o bueno, me manejen estas dos condiciones. ¿A qué se refiere una similitud geométrica y a qué se refiere una similitud dinámica? Con eso estoy contento. Consultas, Sí, dudas, se chicos. entendió. ¿Sí? ¿Estamos bien? Se entiende bien. Listo. Entonces ya esto ustedes lo profundizan un poquito más ya. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a lo que es el balance macroscópico de energía? En realidad el balance macroscópico ustedes lo ven al final de la materia, o sea, al final de esta unidad. Solamente que yo lo coloco para que ustedes vayan tomando en cuenta a qué se refiere con pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción es un tipo de energía, o bueno, es la energía que se pierde. ¿Cómo se pierde ese tipo de energía? Primero hay que tomar en cuenta a qué llamamos nosotros fricción, ¿ya? Si ustedes agarran sus manitos, o sea, se agarran las manos, ¿no? Y si las rozan, se van a dar cuenta que las manos se empiezan a calentar, ¿no? ¿Por qué? Ese roce que ustedes producen entre sus manos origina lo que es la denominada fricción. Y por lo tanto, la fricción libera energía. Y es la que ustedes sienten. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando nosotros colocamos un objeto en contacto con otro, estos van rozando. Y ese rozamiento es una pérdida de energía. ¿Por qué? Si no hubiese rozamiento, no se perdería energía. Entonces quiere decir que si yo dejo algo cayendo, o sea, pongámosle en un auto. Imagínense ustedes que van conduciendo un auto. Ya, vamos conduciendo un auto. Entonces, yo agarro cierta velocidad. Digamos que agarro unos 50 kilómetros por hora. ¿Ya? Y yo apago mi auto. Digamos que yo apago mi auto en el momento que llevo a 50 kilómetros por hora. ¿Por qué el auto se va deteniendo? Aparte, no, díganme, no me digan lo del viento, que el viento te pone resistencia, ¿no? Digamos que no hay viento, que el viento no me desacelera. ¿Cómo iría perdiendo velocidad el auto? Imagínense. Digamos que ustedes están conduciendo y apagan el auto. No hay freno, no me digan nada de los frenos. Solamente es el auto moviéndose a 50 kilómetros por hora. Y no hay viento. ¿Cómo van perdiendo velocidad? Por la fricción Por la fricción de que De la rueda entre el neumático y el pavimento. por la fricción del neumático y el pavimento, ¿no? Y si no hubiese fricción, se va al- seguiríamos, ¿no? Seguiríamos andando sin gasolina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vieron que ustedes tenían velocidad en su auto, ¿no? Tenían energía cinética. ¿Y qué va pasando? Debido a la fricción, ustedes van perdiendo esa velocidad cinética. Perdón, van perdiendo esa energía cinética. Cierta cantidad de energía cinética con la cual estaba andando su auto se va a perder por la fricción. Pero en realidad esa energía que se perdió por ese roce se denomina energía de pérdida por fricción. ¿Ya? Y aquí están todos los términos, ¿no? ¿Qué pasa en un balance en realidad de energía mecánica? En un balance de energía mecánica se involucra lo que es la energía cinética, la energía potencial, la energía de presión, el trabajo mecánico y las pérdidas por fricción.
¿Qué me dice la conservación de la energía? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma una en otra. Entonces, ¿qué pasa? Como vamos viendo en ese problema del auto, la energía cinética que tenía el auto no es que se pierda, sino que se va convirtiendo en energía de pérdidas por fricción. Y ahí se va yendo la energía. Se va perdiendo por la fricción. Si ustedes tocan sus neumáticos después de conducir, ¿están más calientes o más fríos? Es más caliente. Están más calientes, Calientes. ¿no? Porque esa fricción, al liberar energía, la libera en forma de calor. Y ustedes saben que el calor es una forma de transmitir energía. Entonces, como están transmitiendo calor, ahí se ve su pérdida de energía. Vuelvan a entrar al enlace, ¿sí? Vamos a seguir charlando. Los espero. Luego está Y entonces de esa forma, sí. Pero a veces uno se... Bueno, ya vemos qué es a qué se refiere con pérdidas por fricción. ¿Ya? Pero ¿dónde vemos en sí nosotros esa pérdida por fricción en lo que es transferencia de cantidad de movimiento? Vemos en lo que se denomina el transporte de la interfase. Ya el transporte de la interfase es un método que tal vez es menos complejo, necesita menos información y a la vez, como necesita menos información, necesita más cantidad de experimentación. Problemas que aparecen en el flujo de fluidos. Los problemas más regulares que ustedes van a ver donde vamos a estudiar lo que es la interfase es el flujo en conducciones y el flujo en cuerpos sumergidos o el flujo alrededor de cuerpos sumergidos, ¿ya?
¿Qué pasa con el transporte de la interfaz? Como habíamos dicho nosotros, de que dos tipos de fluidos se tienen, entonces, ¿qué pasa? ¿O dónde lo vemos? Lo vemos nosotros en el transporte a través de las tuberías, pero no lo vemos en sí o no es tan significativo en toda la tubería, sino que realmente es significativo la pérdida por fricción cuando nuestro fluido entra en contacto directo con el sólido. En este caso sería la pared de la tubería con el sólido que se encuentra tocando esa pared de la tubería. Como va a haber contacto entre la pared de la tubería y el fluido que está tocando esa pared de la tubería, entonces ahí se va a producir la fricción. Ahí se produce entonces el rozamiento y la pérdida de energía. ¿Ya? En todo lo que es tuberías existen dos tipos de pérdidas. Lo que son las pérdidas en los tramos rectos de la tubería, como por ejemplo acá, una tubería recta. Y también tenemos lo que es la pérdida la pérdida de energía por fricción en los accesorios. Los accesorios son aquellos equipos que no son tuberías rectas, como por ejemplo un codo. Este es un codo que sirve para cambiar la dirección del flujo. En vez de que esté yendo así de abajo hacia arriba, entonces gracias a ese codo va a ir de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué pasa en ese codo? En ese codo o en esos accesorios normalmente se pierde más energía que en una tubería recta. ¿Por qué? Por aquí lo vemos, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínense ustedes o sea, que ustedes están aquí conduciendo en en una carretera recta. ¿Qué pasa? Si ustedes siguen en una carretera recta, no van a, o sea, van a perder una energía constante. En cambio, si ustedes tienen, vamos a decir, una esquina pronunciada, van a tener que usar los frenos, ¿no? Para dar bien esa curva. Y si con esa curva, pues, ¿no? Si no la agarran bien, o sea, si no giran bien, por así decirlo, impactan con esa curva. ¿Qué pasa con el fluido? El fluido, como está normalmente por tubería recta, solamente entra en contacto o fricciona con las paredes. Entonces va perdiendo energía por las paredes. Pero si hay un accesorio, como el fluido está yendo a gran velocidad, no es que acá pues el fluido conduzca, pues no y baje la velocidad y agarre bien la curva, sino lo que hace es directamente impactar con ese codo. O sea, choca y ahí ya cambia el flujo, cambia de dirección. Aquí choca, es una zona de impacto, ¿no? O sea, una zona de golpe. Y bueno, como choca acá, ya aquí se desliza y ya cambió de dirección. ¿Ya? En ese choque es donde se pierde más energía. Por eso es que en los accesorios se pierde más energía por fricción que en las tuberías rectas. Pero eso uno se pone a pensar, ¿y cómo define el factor de fricción? El factor de fricción se define en la siguiente forma. Fíjense, cuando hablamos del factor de fricción, nosotros tenemos que recordar que la fuerza que está ligada al factor de fricción es la fuerza de rozamiento. Esta F que acá se denomina fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento va a ser igual al factor de fricción por el área o la superficie característica y por la energía cinética característica. No nos olvidemos que la energía cinética característica, para el caso de un movimiento de un fluido, es igual a un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado. Pero no cualquier velocidad, es la velocidad característica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de flujo en conducciones? Flujo en conducciones significa flujo a través de tuberías, ¿ya? Nada más. Ese es el flujo en conducciones. Es el flujo a través de una tubería. Y me pone un ejemplo. Me dice, define el factor de fricción para un fluido que fluye por una tubería de radio R y de largo L. Además de definir el factor de fricción, me pide que hallemos ese factor de fricción.
Entonces, para definir el factor de fricción, yo tendría que recordar cuál es la fórmula de la definición del factor de fricción. Entonces, yo tengo que la fórmula del factor de fricción, por definición, es fuerza de rozamiento igual al factor por el área característica por la velocidad cinética, por la energía cinética, perdón. Entonces recuerdo, ¿no? Esta es mi tubería por la cual va a pasar el fluido. Por aquí pasa. Y pasa a una velocidad v, que es con la que está corriendo el fluido. No nos olvidemos que la energía cinética característica es un medio de la densidad por la velocidad característica. ¿Y cuál es la velocidad característica en este caso? La velocidad con la que corre el fluido. ¿Qué más me falta? Ya tengo la energía cinética. Me falta solamente el área. Entonces ahí tengo que recordar a qué se refiere con área característica. A ver, fíjense, ¿cuál va a ser el área a través de la cual yo voy a perder energía por fricción? Sería ¿Cuál? el cilindro interior. ¿Qué cosa, O sea, perdón? el cilindro, pero con las dimensiones de adentro, o sea, sin contar el grosor. Ya, muy bien. Entonces estaríamos hablando nosotros en sí del área lateral del cilindro. Es decir, yo en sí estoy perdiendo energía por fricción debido a que el fluido roza por toda la pared de la tubería, ¿no? Pero no la pared externa, sino la pared interna, porque ahí roza. Aquí yo le puse R, pero vamos a considerar de que el grosor es muy pequeño. Entonces va a ser casi lo mismo el diámetro interno que el diámetro externo. ¿Y a qué va a ser igual entonces el área del área lateral de un cilindro? El área lateral de un cilindro va a ser igual a 2 veces pi por el radio del cilindro por la longitud del cilindro. Entonces ya tengo el área del área característica a través de la cual voy a perder energía por fricción y también tengo la energía cinética característica del sistema. Entonces una vez tengo el área y la energía cinética, puedo definir el factor de fricción. Yo tengo que fuerza de rozamiento va a ser igual al factor de fricción por el área por la energía cinética característica. Y se acabó, ya definí el factor de fricción. Así es fácil. ¿Alguien tiene una consulta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? Si el ejercicio no nos da ningún dato, digamos, está bien que lo dejemos así. ¿Vamos bien? Claro, claro, está buenísimo. Lo que pasa es que hay dos tipos de problemas. Hay lo que son los problemas analíticos, en los cuales a ustedes no le dan número, y hay los problemas regulares, ¿no? Que les dice el radio vale tanto, la velocidad vale tanto. Ya, normalmente en esta materia no se daban datos. Eso era lo más complicado, ¿no? Porque como no se les daba datos, ustedes tenían que plantear todo con letra. Ya, pero bueno, ya no es así ya en la materia, entonces ya les van a dar datos. Ya, pero es lo mismo, bueno, o sea, trabajar con letras o trabajar con datos es lo mismo. Con la única diferencia es que ustedes van a manejar las fórmulas más largas, digamos. Sino que si hubieran tenido números acá, hubiesen tenido directamente, no sé, 5. Ya. Entonces, pero no se olviden que el problema no nos pide solamente definir el factor de fricción, sino que nos dice, determina el valor de ese factor de fricción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando definir el factor de fricción es por esta fórmula, o sea, esto se denomina factor de fricción por definición. Pero si a mí me piden hallar el valor o la expresión del factor de fricción, entonces yo tendría que aplicar un balance de fuerzas. En el caso de que ustedes tengan un flujo a través de tuberías o a través de conducciones, ¿qué es lo que se hace? La fuerza que en sí se está perdiendo o se está transformando es la fuerza de presión.
No sé si han escuchado que cuando, no sé, bueno, vamos a decir las personas que tienen una casa de 2 plantas, o bueno, de una planta, sí, planta baja y planta alta, ¿no? O bueno, ya si tienen una casa de 3 plantas, que dicen no hay mucha presión y el agua no llega a los pisos arriba. No sé si han escuchado eso. ¿Sí? Dígame que sí. O sea, no hay agua arriba. O sea, es como que hay agua en sus grifos abajo, pero no hay agua en la parte, en el último piso. ¿Ya eso por qué se da? Normalmente se da porque la presión está baja, la presión del agua está baja. ¿Por qué está baja? Bueno, es porque tal vez necesita una bomba en uno de sus edificios. Normalmente en los edificios altos, en aquellos, no sé, esos condominios, todo eso, en realidad sí hay una pequeña bomba, ya por esa misma falta de presión de agua. Entonces, como hay que transportar o hay que subir el agua hasta muy alto, vamos a ponerle un 10.º piso, entonces sí hay necesidad de ponerle una bomba. Pero ¿por qué se da eso? Se da eso porque el flujo de agua, al subir la tubería, va transformando su energía cinética en energía potencial. Entonces va perdiendo velocidad a medida que sube. Va perdiendo velocidad a medida que sube. Y además de perder velocidad a medida que sube porque se transforma en energía potencial, va perdiendo velocidad por las pérdidas por fricción. Entonces, lo mismo sucede con el transporte de gases. Se va perdiendo fuerza de presión, a medida que las tuberías se hacen más largas o a medida que las tuberías se hacen más altas. ¿Ya? Entonces, por eso yo tengo que considerar una presión inicial en cierto segmento de la tubería y una presión final en cierto segmento de la tubería. Entonces, el movimiento se va a dar de izquierda a derecha. Quiere decir que para que el movimiento se dé de izquierda a derecha, la presión inicial tiene que ser mayor a la presión sub L, porque el movimiento se da de donde hay una mayor presión hacia donde hay una menor presión. Ahora, como el movimiento se da en este sentido, de izquierda a derecha, no se olviden que la fuerza de rozamiento siempre es en sentido contrario al movimiento. Si el movimiento es a la derecha, la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda. Y la diferencial de presión es al mismo sentido del movimiento. Por lo tanto, si yo hago una variación, o bueno, si yo hago un balance de fuerzas, yo tengo que la variación de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la variación de la fuerza de presión. En otras palabras, la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza de presión inicial menos la fuerza de presión final. Pero ¿qué decimos o a qué nos referimos cuando hablamos de fuerza de presión? Si aquí nosotros habíamos dicho presiones. Entonces, para nosotros colocar todo en función de la presión, tengo que recordar que la presión es igual a la fuerza sobre unidad de área. Entonces, si yo despejo la fuerza es igual a presión por área. ¿Ya? ¿Y a qué área, bueno, a qué área nos referimos? Nos referimos al área que está atravesando el fluido en ese momento. Quiere decir al área de la circunferencia. Por lo tanto, si yo hablo de fuerza de presión inicial, entonces hablaría de presión al inicio ¿por qué? Por pi por radio al cuadrado, que sería el área de la circunferencia al inicio, menos presión sub L por pi por radio al cuadrado, porque es la misma tubería, ¿no? Entonces aquí yo podría factorizar. Pi por radio al cuadrado es igual, lo demás lo meto dentro de un paréntesis. Entonces ya tengo aquí va a ser igual la fuerza de presión, o perdón, la fuerza de rozamiento. Entonces yo sabía que la fuerza de rozamiento por definición era esta. Y tengo que la fuerza de rozamiento por balance de fuerzas es esto. Como ambas son la misma fuerza de rozamiento, yo puedo igualarlas. Y aquí, como a mí me pide determinar el factor de fricción, sencillamente puedo despejar el factor de fricción. Todo lo que está acá multiplicando lo paso a dividir y después factorizo lo que se repite.
pi se repite con pi. Radio se va con un radio al cuadrado y 2 se va con 2. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar radio sobre 2 por L por un medio de la velocidad. Y ahora aquí dice, ¿no? Como normalmente a mí no me dicen el radio de una tubería, sino que a mí la tubería me la venden por diámetros, entonces yo sé que radio es igual a diámetro sobre 2. Entonces yo reemplazo, ¿no? Radio es igual a diámetro sobre 2, entonces va a ser diámetro sobre 2 por 2. 2 por 2 es 4. Entonces, si nosotros acomodamos esto, me va a quedar un cuarto por diámetro sobre L, que son las dimensiones de la tubería, por la diferencia de presiones sobre la energía cinética. Y esta fórmula que ustedes ven se denomina factor de fricción de Fanning. Si ustedes quieren, se lo escriben esto. El factor de fricción de Fanning se puede aplicar para cualquier tipo de régimen. Para régimen laminar, turbulento y transitorio. Es para cualquier tipo de régimen. Es una forma general, es una fórmula global para todos los tipos de régimen. ¿Ya? Y a eso se refiere con lo que hablamos de flujo en conducciones. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna parte que tal vez me haya adelantado mucho? ¿Me avisan, por favor? Bien, se Escucho. entiende. ¿Se entiende, chicos? Sí, auxiliar. Listo, chicos, entonces, para no cansarlos mucho, entonces con eso acabamos lo que es la clase de resolución de dudas de hoy. Les encargo, porfa, seguir avanzando con los videos. Mejor si para el próximo lunes ya acabaron hasta el noveno video, digamos, ¿no? Y ya vemos qué detalles faltan afilar un poco y comenzamos con lo que son los balances, que es la parte fuerte y la parte más importante de todo lo que es la primera unidad, que es lo que más vamos a ocupar. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna última consulta, alguna pregunta, chicos? ¿Cómo vamos? No necesito el video, creo que no. Ah, pero a ver, lo vamos a explicar, creo que esto lo hice el anterior semestre. Ya, ¿qué sucede? Este factor de fricción que yo les mostré, no es el factor de fricción de Fanning, este de acá, sirve para cualquier tipo de flujo, o sea, para cualquier tipo de régimen. Pero ¿qué pasa? Hay otras fórmulas que ustedes pueden aplicar para cierto tipo de régimen. Por ejemplo, si ustedes tienen un régimen laminar, pueden aplicar directamente que el factor de fricción es igual a 16 sobre el número de Reynolds, siempre y cuando el número de Reynolds sea menor o igual a 2100. Entonces ustedes, si saben ustedes que es un flujo laminar, en vez de aplicar toda la fórmula anterior, ya sencillamente aplican esta, que es más fácil, ¿no? Y si ustedes tienen un flujo turbulento, de la misma manera, si es un flujo turbulento, quiere decir que su Reynolds es mayor o igual a 4000. Entonces su factor de fricción es igual a 0,0791 sobre número de Reynolds elevado a un cuarto. ¿Ya? Entonces con eso sencillamente ustedes pueden calcular cuánto vale el factor de fricción para cierto tipo de régimen. Esta fórmula acá solo sirve cuando el número de Reynolds vale mayor a 4000 y menor a 10 elevado a la 5. ¿Ya? Menor a 10 elevado a la 5. Tal vez ustedes me pregunten, ¿qué pasa si vale más de 10 elevado a la 5? Si vale más de 10 elevado a la 5, lo que se hace es tomar un valor estándar del factor de fricción, que normalmente, si no lo recuerdo, si no lo recuerdo mal, es 0,02. Si el factor de fricción, perdón, si el número de Reynolds vale más que 10 elevado a la 5, entonces se asume un factor de fricción de 0,02.
¿Ya? ¿Y qué pasa si tenemos el flujo transitorio? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa si tenemos el flujo transitorio? Ahí está donde yo les dije, ¿no? Cuando vayamos a hacer diseños, no vamos a estar en el flujo transitorio. Hay una fórmula para el flujo transitorio. Hay. La verdad es que ahorita no la recuerdo. Es una fórmula un poquito más complicada. Es más complicada, pero hay. Por eso es que normalmente no trabajamos nosotros en el flujo transitorio, porque es un flujo que no está bien definido. Es como que al mismo tiempo es laminar, al mismo tiempo es turbulento. Entonces, como es bastante impredecible, no nos conviene trabajar en ese tipo de flujo. ¿Ya? Búsquenla esa, búsquenla a ver cuánto vale o cuál es la fórmula para calcular el factor de fricción en un flujo transitorio. Y me avisan, pues, ¿qué tal? ¿Estamos? ¿Listo, Daniela? Así quedamos entonces. Lo buscan y ustedes me Ya, dicen la próxima gracias. clase. Y bueno, ya después vemos lo que son las fórmulas para las pérdidas por fricción. Entramos rectos, la fórmula es la siguiente. Las pérdidas de energía va a ser igual al factor de fricción por 2 por la longitud total de la tubería sobre el diámetro de esa tubería por la velocidad del fluido. Y en el caso del accesorio, la fórmula va a ser igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado por el factor del accesorio. Ese factor del accesorio normalmente se saca de libros, ¿no? De libros, de guías, de todo eso. Son valores ya dados, ¿no? Te dicen, digamos, ¿no? El valor de la pérdida de energía por fricción en la válvula es de 160. ¿No? Entonces ya sabemos que ese factor del accesorio vale 160. Y así. Para cada tipo de accesorio. Para, no sé, para un codo es tanto, para un codo es 15, digamos, ¿no? Para otro tipo de codo es 30, para otro tipo de codo es 45, y así. ¿Ya? Entonces, ese valor del factor de fricción del accesorio lo sacamos de libros. Y ya teniendo una vez ese factor, podemos calcular las pérdidas en ese accesorio. Ya esto le saca un screenshot mejor y lo tienen así como parte de su tablita. Entonces con esto finalizamos, chicos. Espero que haya sido una clase provechosa. Un poco tarde, sí, pero igual. Ya vamos a estar hablando así. Listo, chicos, entonces con eso acabamos. Cualquier cosa me preguntan, siéntanse en la libertad de escribirme y preguntarme, no hay lío. Y vamos avanzando con los videos. Porfa, avancemos. ¿Listos? Ya, Un gracias. gusto. Está bien, gracias. También. Hasta luego, nos vemos.